Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Bien, miren lo que vamos a hacer entonces. En primer lugar, voy a hacer una lectura bíblica. Vamos a leer un pasaje del Evangelio de Lucas, ubicado específicamente en el capítulo 5. Después de leer el pasaje del Evangelio de Lucas, voy a dar un poquito de contexto de cómo y en qué situación se da este relato. Número 3, voy a empezar entonces a hacer aplicaciones prácticas que tienen que ver con usted y que tienen que ver conmigo, de algunos principios básicos que pueden ser atesorados en nuestro corazón de la palabra de Dios. Así que lo primero que vamos a hacer es vamos a leer el pasaje de Lucas, capítulo 5, y voy a estar leyendo en la versión Reina Valera. Dice así, ¿ok? La palabra de Dios dice así. Versículo 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Palabra del Señor. Ya he hecho lo primero, he leído la palabra de Dios. Ahora voy a darles un poquito de contexto de cómo es que se desarrolla esta historia. Jesús tuvo 3 años de ministerio. El primer año fue el año del principio, el inicio, del comienzo. El segundo año fue el año de mucha popularidad, donde la fama de Jesús creció por todo Israel. Y el tercer año fue el año de la oposición, donde todos los líderes estaban en contra de Jesús, principalmente los fariseos. Este relato, este milagro, ocurre en el primer año del ministerio de Jesús, recién iniciado, ¿verdad?, el ministerio. Y entonces, por eso es que lo encontramos al principio, al inicio, al comienzo del capítulo del Evangelio de Lucas.
Es más, lo encontramos en el capítulo 5, pero en el capítulo 4, nosotros, ¿verdad?, vamos a encontrar que Jesús, por ejemplo, está enseñando en una sinagoga. Jesús empieza a enseñar en una sinagoga y a raíz de eso, algunos empiezan a cuestionar lo que Jesús dice cuando lee las palabras del profeta Isaías. Después vamos a ver que Jesús empieza a hacer muchos milagros. Y uno de los primeros milagros que hace Jesús los hace en la casa de un hombre que se llama Simón. Ese Simón también tiene el nombre de Cefas. Este Simón no solamente se llama Cefas, sino que también lo conocemos nosotros como Pedro. Jesús fue a la casa de Simón, o de Cefas, o de Pedro, y Jesús cuando va ahí, va con una intención. Y la intención es sanar a una mujer que estaba enferma. ¿Quién era la mujer que estaba enferma? La mujer que estaba enferma era la suegra de Pedro. Entonces Jesús en el capítulo 4 de Lucas va a una sinagoga, luego sana a la suegra de Pedro y luego Lucas nos dice que Jesús va a predicar, ¿verdad?, a un lugar que se llama Galilea. Y en Galilea Jesús empieza a predicar la palabra por todo ese territorio. Predicaba la palabra, ¿verdad? Y entonces llega a un lugar que se llama el mar de Tiberias, o el lago de Genesaret, o, ¿verdad?, el mar de Galilea. Miren, en el tiempo de Jesús hay muchas maneras de dividir un territorio, ¿no? Aquí se dividen, por ejemplo, por estados, y luego están los condados, y luego están las ciudades, y luego están las calles y todo esto. En nuestros países a veces se dividen por estados, o se dividen por departamentos, y después se dividen por municipios, y después por colonias, y después por calles. En el tiempo de Jesús, Israel se dividía en tres grandes territorios. El territorio más al norte se llamaba Galilea. Ahí es donde Jesús había crecido. Ahí Jesús vivía en una aldea que se llamaba Nazaret. Por eso la gente se refería a Jesús como Jesús de Nazaret. Jesús no había nacido en Genesaret. No había nacido en Nazaret. Él había nacido en otra provincia, que era la provincia del sur, cuando sus padres viajaron al templo que se encontraba en Jerusalén. Y específicamente él había nacido en Belén, que es lo que el mundo religioso va a celebrar, ¿verdad?, en este mes. Bueno, aunque muy pocas personas, ¿verdad? Ahorita en diciembre todo el mundo piensa en comida, piensa en bebida, pero muy pocas personas piensan en Jesús. Y se ha vuelto una fecha más comercial que otra cosa. El asunto es que Jesús va a un lugar, a un mar, y ese mar se llama el mar de Tiberias. Y Jesús va ahí, y ese lugar era muy importante porque de la provincia del norte era, por ejemplo, ¿cuál será? Yo ayer estuve visitando aquí el downtown de Charlotte, y bueno, desde que yo viví aquí en el año 2000, yo vi que está bien cambiado, ¿no? Y en 20 años no había visitado el downtown, y veo que en 20 años esto ha cambiado mucho. Lo que en ese tiempo era monte, ahora son grandes edificios. Y entonces esta ciudad se ha convertido en una ciudad muy importante aquí en este estado. Al igual que Raleigh, Charlotte es muy importante ahora, porque es un centro de comercio. Y me imagino que si hay mucho edificio es porque hay mucho dinero acá, ¿verdad? De mucha economía, mucho negocio, y eso implica muchos trabajos también. Pues en el tiempo de Jesús, un lugar importante era el mar. ¿Por qué? Porque en el mar es donde había comercio. ¿Y comercio de qué? El comercio de los pescadores. Y Jesús va a predicar a este lugar, ¿verdad?, específicamente a este mar. Y el texto nos dice que cuando Jesús llega ahí, encuentra a los pescadores que estaban ya empezando, ¿verdad?, a guardar todo. Imagínense, Pedro ha pasado toda la noche esperando a agarrar peces. Pedro a eso se dedica, de eso vive, de eso se mantiene, de eso mantiene a su familia. Y entonces, toda la noche han pasado y no han agarrado nada. Esa noche, ¿verdad?, simplemente había sido una mala noche de pesca. ¿Usted ha ido a pescar alguna vez?
¿Nunca ha ido? ¿Alguien ha ido a pescar aquí alguna vez? A ver, levanten la mano que han ido a pescar. ¿Verdad? Ok. ¿Y qué han pescado? Solo una gripe nada más. ¿Verdad? De tanto frío que pasaron ahí. Los que tienen negocios aquí saben que a veces los negocios hay días buenos, hay días malos. Yo un tiempo vendí seguros y a veces me había días buenos que si hacía 5 clientes al día, eso era fenomenal. El problema es que la próxima semana uno no sabía si iba a ser un cliente en 5 días. Entonces los que nos hemos dedicado al negocio sabemos que a veces los negocios, usted tiene una tienda, tiene un súper, tiene cualquier negocio que usted se dedica a las ventas, sabe que a veces hay días muy buenos y a veces hay días muy malos. Y esta noche en específico había sido una noche muy mala. Muy mala había sido la noche. Y entonces están guardando, están, como decimos allá, están cerrando el changarro, pues. Ya están, ¿verdad? Imagínense usted el cuadro, ¿no? Toda la noche intentando agarrar algo, y no han agarrado nada, toda la noche, y ya están guardando, están lavando las redes, están guardándolas para la próxima noche, y aparece Jesús, y llega Jesús. Y entonces Jesús le dice a Pedro que le preste su barca para poder enseñar. Ahora, Pedro ya conocía a Jesús. No era la primera vez que lo veía, probablemente. ¿Por qué? Porque Jesús ya le había sanado a su suegra. Y lógicamente, si Jesús llega y le dice que le preste, ¿verdad?, la barca porque quiere estar predicando ahí, Pedro rápidamente dice que sí, aquí está, Señor, úsala. Y entonces Jesús empieza a enseñar. Y una vez que termina de enseñar Jesús, ¿verdad? Jesús le pide algo a Pedro. Dice: Pedro, vamos nuevamente a pescar. Vamos hacia aguas profundas. Boga mar adentro. Vamos hacia el mar nuevamente. Óigame, ¿qué hubiese hecho usted si hubiese sido Pedro? Mire lo que dice Pedro. ¿Usted ve lo que hace Pedro? Pedro le dice: Señor, pero si hemos estado toda la noche intentando y no hemos agarrado nada. Y sabemos, ¿verdad?, que los que nos dedicamos a esto de la pesca, sabemos que si ha pasado toda la noche y no hemos agarrado nada, no vamos a agarrar nada ahora. Porque los peces se agarran en esa región, se agarran en la noche. Y Jesús le dice: Pedro, vamos nuevamente hacia aguas profundas, boga mar adentro, inténtalo una vez más. Y Pedro no quiere ir. Pedro le dice: pero si hemos estado toda la noche, hombre. ¿Sabe? Yo a veces cuando llevo el carro al mecánico, le digo al hermano, llevaba a un hermano, se llamaba Osvaldo, digo: hermano Osvaldo, revíseme el carro, que dice que anda con un ruido ahí bien feo. Y ya el hermano Osvaldo empieza a sacar las llantas y todo, y empieza a revisar, y digo: hermano Osvaldo, ¿y no será que está fallando ahí, verdad, de esa fricción? Entonces el hermano Osvaldo voltea su mirada y se me queda viendo, y con su mirada me dice: hermano Lupe, usted no sabe nada de esto. Aquí el mecánico soy yo. Déjeme a mí, que yo sé mi trabajo. Usted no sabe nada de esto. Usted dedíquese a los libros, que es lo que usted sabe. Dedíquese a su profesión. No sé cuántos de aquí ustedes trabajan en diferentes áreas, pero imagínense que yo llegue al lugar donde usted trabaja y yo diga: hey, hazlo así como. Entonces usted me va a decir: hermano Lupe, usted no sabe nada de esto. Usted no sabe cómo se usan estas máquinas. Usted dedíquese a lo suyo, a predicar. Y déjeme a mí hacer, ¿verdad?, este trabajo. Quien más sabe de esto soy yo. O sea, yo no tengo la intención de enseñarle a usted cómo hacer las cosas, porque usted sabe cómo hace sus cosas en su trabajo. Entonces Pedro le está diciendo a Jesús: Jesús, tú eres un predicador, tú eres un maestro, tú no eres un pescador. Quien sabe a qué hora están los peces soy yo, porque toda la vida lo he hecho. No me vengas a querer enseñar a mí, Jesús, si yo todo el tiempo he vivido de esto mantengo a mi familia.
Pero Jesús le dice, vamos hacia aguas profundas. Y mire lo que responde Pedro, como usted dice la verdad, ok jefe, dice. Ok boss. ¿Usted le ha obedecido alguna vez a su jefe así que a regañadientas? ¿A su supervisora? ¿A su jefa? Ah, vaya, pues lo voy a hacer. Entonces Pedro dice, está bien, lo voy a hacer. Aunque él no sabe nada de esto. Aquí el pescador soy yo. ¿Qué va a saber Jesús si él anda en la sinagoga predicando? Él no anda pescando. El que anda pescando soy yo. Yo soy el que sabe dónde se agarran los peces. Y sé que si no he agarrado nada toda la noche, no voy a agarrar nada. Pero bueno, como él lo dice, lo voy a intentar una vez más. Porque lo dices tú, Algo así como su mamá lo mandaba a hacer algo y dice, solo porque eres mi mamá lo voy a hacer. Solo porque eres fulano me voy a quedar callado. Solo porque me lo pides tú nada más. Y todos sabemos que dice la Biblia que ni siquiera podían sostener las redes de tantos peces que agarraron esa noche. Tuvieron que venir otros pescadores a venir porque no podían con la cantidad de peces. No sé cómo habrá reaccionado Pedro, pero esto nos trae una gran enseñanza a nosotros una vez más. Pedro le dice, en tu palabra, Señor, en tu palabra, porque tú lo dices, echaré la red. Hermanos, hermanas, amigo, amiga, esta mañana usted se levantó de su cama y vino aquí a este edificio sin saber que Dios tenía una cita con usted. Esta mañana, hermano, hermana, no crea que está aquí por casualidad. Esta mañana Dios tiene algo importante que decirle a usted. Y esta mañana usted llegó hasta este lugar para que Dios le dijese lo mismo que le dijo a Pedro. Mire, yo sé que ustedes en situaciones de su vida, yo sé que probablemente tienen condiciones muy similares a la de Pedro. Hay situaciones en sus vidas donde ustedes probablemente ya lo han intentado. Han intentado muchas veces y no ha dado resultado. Lo han intentado una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y no ha funcionado. Y entonces, tanto que intentamos, no hemos intentado conseguir esa meta, conseguir ese sueño, conseguir ese anhelo, conseguir ese deseo. Hemos querido cambiar a veces, voy a cambiar y no he intentado, lo he intentado y no he podido. Pero esta mañana Jesús, por medio de su palabra, le dice a usted, inténtalo una vez más. Inténtalo una vez más. Y a veces nos hemos rendido y hemos renunciado. Una vez en la ciudad de Memphis, allá en Tennessee, yo fui a comprar unos tacos. Yo estaba estudiando en la universidad y fui a unas de esas camionetas que están ahí. Y entonces me puse a platicar con un señor. Y entonces, mientras comíamos tacos, ahí le dije yo, ¿y cómo le va en este país? Le digo yo. Y entonces el hombre me dice, este país no me ha dado lo que yo pensaba que me iba a dar. Derrotado, pesimista. Vino aquí con muchos anhelos, con muchos deseos, pero no los había logrado. Y probablemente la historia de usted es la misma. Usted llegó a este país con muchos anhelos, con muchas ilusiones, con muchos deseos. Y hasta el día de hoy nada de eso ha pasado. Nada de eso ha ocurrido. Pero Jesús este día, esta mañana, le dice como le dijo a Pedro, inténtalo una vez más. Inténtalo una vez más. Y usted va a decir como Pedro probablemente, pero lo he intentado muchas veces. Yo predicaba en las prisiones de Centroamérica, en Honduras, y cuando iba a hablar con los presos, ¿qué me decían los presos ahí? Hemos intentado cambiar, pero no podemos. Por eso nos sueltan y regresamos acá. Ya estamos institucionalizados.
Y parece que estas personas buscan hacer eso para regresar a la prisión. Pero Jesús dice, ¿verdad?, que lo podemos intentar una vez más. Ahora, probablemente usted no puede, y eso es muy claro, ¿no? Usted no puede, tú lo has intentado, ya es la segunda, tercera vez que lo has intentado y no has podido. Pero con seguridad, si dejas que Dios lo haga, ahora sí vas a poder. El problema es que lo has intentado tú. Y tú no vas a poder. Tú sola no vas a poder. Tienes que dejar que Dios lo haga. Y tienes que obedecer la voz de Jesús. Para que Pedro pudiera ver un milagro, tuvo que obedecer. Si Pedro no va hacia aguas profundas, ese día Pedro no hubiese agarrado nada. Y lo mismo ocurre con nosotros, hermanos. Queremos que la bendición de Dios llegue a nuestra vida, pero no queremos obedecer. Si no obedece, nunca va a haber el milagro. Si Pedro no hubiese obedecido, no hubiese presenciado ese milagro. Hay que intentarlo una vez más. Boga mar adentro. Intenta una vez más. Que ahora puede ser muy diferente, porque ahora Jesús te está diciendo, echa entonces, ¿verdad?, de tu red. Y ojalá que respondamos como Pedro, ¿no? Señor, en tu palabra echaré la red. ¿Usted cree que no puede cambiar, verdad? Bueno, probablemente sea cierto. Usted no puede, pero el Señor sí puede. Pasa con las personas que tienen vicios, ¿no? O conducta dependiente, como decimos. Usted cree que un alcohólico a veces no tiene el deseo de dejar de beber, de dejar de lastimar a su familia, de dejar de gastarse el poco dinero que yo he visto, que por ejemplo en los campesinos, donde he visto en las zonas rurales que voy a trabajar, y veo con qué sacrificio se ganan sus 200, 300 pesos, lempiras, bolívares, lo que sea, y lo llaman a beber los viernes. Digo, esta gente no se dan cuenta que se están destruyendo, matando a ellos mismos, destruyendo a su familia. Y probablemente hayan el deseo, pero mientras no le demos oportunidad a Dios para que Él sea el que trabaje en nuestras vidas, probablemente no va a funcionar. Ese matrimonio no se va a salvar así nada más. Esa familia no se va a salvar así nada más. Esos hijos no se van a salvar así nada más. Esas deudas no se van a arreglar así nada más. Hay que dejar que Dios entre a la barca y obedecer y decirle, bueno, Señor, en tu nombre lo voy a hacer. Ahora sí contigo va a ser diferente. Lo he intentado todo, pero ahora contigo yo sé que va a ser diferente. No renunciemos entonces, no guardemos las redes, ¿verdad? Usted no lo hizo, pero Jesús sí lo puede hacer. Usted ya lo intentó todo, ahora deje que Dios lo haga. Miren, usted haga lo posible y lo imposible déjeselo a Dios. Usted haga lo que le toca hacer. Usted haga lo posible y lo imposible déjeselo a Dios, que Él es experto. Lo que le dijo el ángel a María, porque nada hay imposible para Dios. No se rinda, hermano. No se rinda, hermano. Amigo, amiga que nos visita, no se rinda. Inténtelo una vez más, pero deje que Dios esté con usted esta vez. Y estoy seguro que va a ser diferente. Completamente seguro. Muy bien. La segunda cosa que es muy interesante ver en este relato es el resultado de la pesca milagrosa. Una vez que Pedro ve que Jesús no es solamente un maestro, no es solamente un rabino, no solamente es un profeta, sino que Jesús es el Hijo de Dios. Dice el texto, ¿verdad?, que Él viene y se convierte en un discípulo de Jesús. Y Jesús le dice, ahora Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Ya no vas a pescar peces más, ahora vas a pescar hombres. Y Pedro se convierte en uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Acuérdense que Jesús tenía miles de seguidores.
pero tenía 12 discípulos nada más, 12 apóstoles. Y de los 12 había 3 que eran muy cercanos a él: Jacobo, Juan y Pedro. Y el relato de Pedro nos enseña, hermanos, que un encuentro con Jesús cambia la vida. Cuando usted se encuentra con Jesús, verdaderamente Jesús cambia nuestras vidas. Yo me encontré con Jesús cuando tenía 17 años. Y Jesús cambió mi vida, transformó mi vida. Un encuentro con Jesús cambia la vida. Y vamos a ver, ¿verdad?, que Pedro, como resultado de esto, hay un antes y después, ¿verdad? Y la vida de Pedro nunca más fue la misma. Ese día, esa, ¿verdad?, madrugada, su vida cambió radicalmente. Dice el texto que, ¿qué hizo? Dejó todo, hermanos, todo, y siguió a su maestro. Dejó todo y lo siguió, y ahora Pedro tenía un propósito nuevo en su vida. Cambiaron sus prioridades. La próxima noche no iba a pescar más. La próxima noche iba a aprender de su maestro. Iba a aprender de su discípulo. Grábese bien esto: un encuentro con Jesús cambia la vida. Cuando usted tenga un encuentro verdadero con el Señor, su vida va a cambiar. Su vida no va a ser la misma. Un encuentro con Jesús cambia la vida. ¿Saben? Mientras yo me encontraba en el high school aquí, estudiando en Estados Unidos, un día yo vi un muchacho que estaba orando, Renan, me acuerdo, y yo me le acerqué y le dije: ¿y por qué rezas? Y me dijo: estoy orando, me dijo. Y yo me reí, ¿no? Yo quise burlarme de él. Y entonces después me hice amigo de Renan. Y después Renan me invitó a la iglesia. Me gustó la iglesia. Estaba yo jovencito. Me hice cristiano. Me gustó leer la Biblia. Me encantaba leer la Biblia. Y empecé a dejar muchas cosas que yo sabía que me hacían mal. Y un día dije yo quiero seguir a Jesús. Y quiero hacerme misionero. Y entonces fui a parar a un país allá en Centroamérica. Y eso es lo que he hecho esos últimos años. Para mí conocer a Jesús fue cambiar mi vida completamente. Y hoy en día, gracias al Señor y por la misericordia de Dios, tengo una familia sana. Gracias a Dios no tuve ningún vicio que solamente destruye, mata a las personas. Como dice Proverbios, que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Si usted vive o sigue viviendo la vida alegre que podamos llevar, se va a dar cuenta que esa vida alegre al final le va a tener muchos problemas nada más. Y cuando ya esté viejo o esté vieja, va a querer regresar el tiempo y decir: ojalá hubiese tomado otras decisiones. Pero va a ser tal vez muy tarde. Tal vez no muy tarde. Tal vez va a llegar a Cristo, pero va a llegar a Cristo todo golpeado por la vida ya. ¿Sí? Hay personas que llegan a Cristo a los 50 años y está bien, gloria a Dios, pero hubieran llegado mejor a los 40. Hay unos que llegan a Cristo a los 40 y qué bueno, gloria a Dios, pero hubieran llegado mejor a los 30. Hay unos que llegan a los 30, qué bueno, gloria a Dios, pero hubieran llegado a los 20. Porque entre más pronto conocemos a Jesús y experimentamos a Jesús, más pronto tenemos una vida diferente. Pero entre más nos tardemos, a veces más nos vamos a lamentar. Había un canto que a mí me hacía llorar mucho cuando yo estaba jovencito. El canto dice: Señor, he dejado mi barca. No sé si lo ha escuchado usted. Junto a ti buscaré otro mar. Y ese canto, cuando yo lo entonaba, fíjese que me sacaban muchas lágrimas porque decía: es verdad, yo dejé muchas cosas por mi Señor.
abandoné tantas cosas. Y Dios me ha permitido entonces ver hacia el pasado y digo, gloria a Dios, que fueron las mejores decisiones. Porque una vida con el Señor Jesús es la mejor decisión que nosotros podemos tomar. Jesús también en otra ocasión quiso llevarse a otro discípulo que era muy rico. Pero este hombre no quiso obedecer porque tenía muchas posesiones. Y Jesús le dijo a un hombre que era muy rico, le dijo, sígueme, vende todo lo que tienes, entrégaselo a los pobres y sígueme. ¿Y sabe qué dijo ese hombre? No puedo dejar lo que tengo por seguirte. Eso es lo que la humanidad hace hoy en día. No puedo dejar mi vicio por seguirte. No puedo dejar mi relación por seguirte. No puedo dejar mi vida por seguirte. Y yo siempre me pregunto, ¿qué había pasado con ese hombre? A todos nosotros Dios nos va a presentar una oportunidad para seguirle. Algunos vamos a decir que sí, otros vamos a decir que no. Los que digamos que sí, déjenme decirle que Dios va a hacer cosas maravillosas en su vida. Y los que digan que no, yo no sé qué les puede pasar. Pero una cosa estoy seguro, nada va a pasar. Nada. Los mismos problemas, los mismos conflictos, las mismas dificultades, las mismas situaciones, no va a pasar nada. Y tal vez sea lo peor que puede pasar, que no pasó nada. Ese día el joven rico no vio ningún milagro. Ese día el rico se fue con todas sus riquezas, pero con los mismos problemas. ¿Sí? A veces así como tenemos de dinero, así tenemos de problemas. Así como son de grandes las casas, así también de grandes son los problemas. Pero esta mañana, Dios lo trajo a usted acá para hacer la invitación y decirle dos cosas. Número uno, Dios le está diciendo a usted, hermano, hermana, amigo, amiga, ya lo has intentado muchas veces. No te rindas, no renuncies a tu sueño. Pero ahora deja que yo tome las riendas. Inténtalo una vez más. Y número dos, usted puede salir de ese lugar como vino y como entró. Usted puede salir de ese lugar tal y como entró. Allá afuera están los mismos problemas, las mismas deudas, la misma enfermedad. O esta mañana también usted puede levantarse de su silla, irse a su casa y decir, ahora el Señor está conmigo, porque he tomado la decisión de hacer las cosas ya no como yo lo he hecho, sino como Él quiere. Póngase de pie, por favor. Todos nos ponemos de pie en este momento. Vamos a hacer un canto de invitación. Y mientras cantamos este himno, ojalá que todos podamos reflexionar en la letra que dice este canto. Y mientras el hermano Orlando desarrolla el canto y usted dice, yo quiero intentarlo una vez más, yo quiero, ¿verdad?, de pedirle a mi Señor que me perdone, entonces yo lo voy a invitar que si usted quiere hacer eso, pase acá al frente conmigo y yo voy a orar por usted. Cantemos. Número 36. Pecador, ven al dulce Jesús. La alabanza que está marcada como el número 36. Pecador, ven al dulce Jesús. Pecador, ven al dulce Jesús. Y feliz para siempre será. Si en verdad le quisieres tener. Al divino Señor hallará. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que en
especial, así como están parados. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana usted ha hablado a muchos corazones. Y Padre, a veces las personas tienen pena de pasar, tienen vergüenza de que otros lo vean. Pero tú sabes, buen Dios, los problemas que tienen mis hermanos. Tú sabes los conflictos que ellos tienen. Tú los conoces. Y esta mañana, Padre, te pedimos que tome este problema, buen Dios, y lo convierta en bendición. Padre, si hay una persona aquí que está pasando por una situación difícil en su vida, tal vez tuvo temor, tuvo vergüenza de pasar acá, permite, Padre, que su corazón sea ministrado por su palabra y que le enseñes a esa persona, Padre, a buscar ayuda y a reconocer, Padre, que usted es el único que va a poder solventar su problema. Gracias por tu palabra y por recordarnos, Padre, que a pesar de que hayamos intentado muchas veces, podemos intentarlo una vez más. Y gracias, Padre, porque su palabra nos enseña que cuando aceptamos el desafío de seguirle, usted cambiará nuestras vidas. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse?